Bendiciones, bendiciones a todos los que Dios ha dispuesto que estén ahí para nuevamente tener este encuentro con este programa, el programa de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Nosotros, el equipo de Evangelio de Cristo, estamos muy felices de poder nuevamente estar detrás de esta cámara, detrás de esta prestigiosa televisora. Gracias a Dios por la vida de todos los que laboran en este canal. Y nosotros complacidos y felices de poder trabajar para el Señor, a lo que Él nos ha enviado, y es a predicar su evangelio. En esta mañana, hablar, exponer la palabra de Dios, es lo que el Señor nos ha encomendado, la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero debemos también predicar el evangelio. Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. En esta mañana vamos a meditar en el texto de Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos desde el 16 hasta el 21. Juan, capítulo 3, versículos desde el 16 hasta el 21. Todo esto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer en el nombre del Señor, desde el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 3, hasta el versículo 21. Dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este momento que Dios nos ha dado acá, este espacio bendecido por Él, voy a hacer una breve introducción. El título del mensaje es El infinito amor de Dios. El infinito amor de Dios. Cuando hablamos de Juan 3:16, podemos hablar de una universalidad en la iglesia cristiana evangélica. Pero hoy no nos vamos a detener en Juan 3:16, vamos a hablar de todo el contexto del 16, del versículo 16 hasta el 21. Vamos a tratar de tocar cada una de estas cosas. Quiero hablarles un poco, a modo de introducción, de la situación o de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo tiempos de convulsión, tiempos turbulentos, tiempos oscuros para la humanidad. Todo ha tenido un cambio drástico, todo ha cambiado, un giro de 360, lo que podemos decir. Y esto también implica que la esperanza es puesta y está siendo colocada en cualquier cosa, en todo o en nada. Las personas buscan escapar de algo, las personas están buscando escapar de algo o protegerse de algo. Esto es algo que está expedito, es lo que vemos nosotros día a día. Cada persona en su situación distinta, cada una con su esperanza puesta en diferentes cosas. Recordamos hace poco que la confianza, por lo menos hablando del contexto país Venezuela, estaba colocado en un presidente, estaba colocado en situaciones inclusive de conflicto nacional. Vean cómo el hombre o cómo nosotros los hombres actuamos de diferentes maneras en diferentes situaciones. Ahora mismo la esperanza está puesta en un médico, la esperanza está puesta en una vacuna. Todo esto, el hombre tiene la tendencia de inclinarse a todas estas cosas. Pero, ¿dónde entra Dios en todo esto? ¿Dónde entra Dios en todo esto? Dios para el hombre o para alguno de los hombres es solo una luz tenue que no alumbra su horizonte. Dios no llena las expectativas de los hombres, o al menos eso es lo que ahora actualmente estamos viendo. El hombre
está considerando a Dios como un Dios ineficaz, un Dios lento. ¿En qué sentido? Porque el hombre reclama dinamismo, el hombre está reclamando dinamismo, el hombre reclama un mundo proactivo, un mundo que prácticamente es convulsionado. Es lo que al principio de la introducción les hice saber. Dios no está llenando el estándar del hombre. Por lo menos el hombre cree que Dios no llena su estándar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de hombres tenemos? Tenemos hombres que entienden que Dios existe, pero tenemos algunos tipos. Voy a por nombrar algunos. Este es el hombre que cree que sus méritos humanos son tantos y suficientes que son dignos de ser reconocidos por el Dios mismo. Es uno. Está aquel que piensa que por su descendencia, por su raza, por su dinastía familiar, por su estatura moral o por su religión heredada, él es muy superior. Está también el neutral, el que cree que al no ser como ninguno de los otros está bien y su posición es envidiable delante de Dios. ¿Qué buscamos acá o qué nosotros podemos ver acá? ¿Cuál es el punto en común de cada uno de estos? Todos creen que van al cielo. Independientemente, todos creen que van al cielo, con cada una de estas características. Otra de las cosas que los define es que ellos creen o ellos tienen la concepción de que ellos son el centro del mundo, que ellos son Dios en su propio concepto. Ellos creen que se aman mucho porque ellos están definiendo su vida, ellos están definiendo la actividad de su vida, están viviendo su vida y ellos se definen como Dios, se definen como alguien que se ama a sí mismo. Y resulta que nosotros sabemos por medio de las Escrituras que el hombre se aborrece a sí mismo. ¿Por qué se aborrece? Al no entender o al no querer entender que hay alguien que ama con un amor verdadero y un amor infinito. Ese es Dios. Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Vamos a entrar al contexto de este pasaje. Juan capítulo 3, muy conocido por todos los evangélicos, muy conocido, archiconocido. Habla del nuevo nacimiento, pero también vamos a ir desarrollando un poco rápidamente este contexto. Todo inicia con una conversación de Nicodemo y el Señor Jesucristo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era miembro de los fariseos, en aquel momento la élite religiosa. Nicodemo formaba parte del Sanedrín, lo que pudiéramos considerar ahorita como una corte suprema. Él era considerado, nos dice la Escritura, nos deja ver que él era principal entre los judíos, era un hombre muy importante. Este Nicodemo entabla o va en búsqueda de una conversación con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, nos deja ver que él fue de noche a hablar con el Señor Jesucristo. Y él le reconoce como rabí, en su caso maestro, lo que quiere decir. Nicodemo entiende y acepta que Jesús ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo entiende de que todas las cosas que ha hecho Jesús hasta el momento solamente las podía hacer alguien que venía de parte de Dios, o por lo menos es lo que nos deja ver la palabra. Fue impresionado realmente Nicodemo por las señales que el Señor Jesucristo hasta ese momento había hecho. Vemos, y vamos específicamente al versículo 3, al versículo 2, dice, vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean que Nicodemo solamente hace esta exposición y veamos cómo Jesús responde, nuestro Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Adelantándose o mostrándonos ahí la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo, como ya también nos había dejado ver ahí mismo el capítulo de Juan, sabiendo que el Señor conocía todas las cosas que estaban dentro de los hombres. Nosotros debemos entender que ya el Señor sabía que iba a preguntar Nicodemo y todo era respecto al reino de Dios. Ahí vemos que era referente al reino de Dios. El Señor Jesús responde a Nicodemo
esa pregunta que nunca hizo, le habla del nuevo nacimiento, o del nacer de lo alto, o de aquello que viene de lo alto. Y comienza a darle, pudiéramos decir, una cátedra de lo que es la regeneración, que es lo que conocemos nosotros como la regeneración. Nosotros lo podemos tener un concepto de la regeneración de esta manera: es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a los muertos. Simple, sencillo el concepto. Vemos el desarrollo de toda esta conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Vemos a Nicodemo escuchando al Señor, vemos al Señor cuando Nicodemo le reconoce como rabí. Vemos a un Señor Jesucristo dándole a Nicodemo toda esta clase, le está llevando a entender o le está dando a entender, o que él entienda, o que se preocupe por entender en este caso, lo que Cristo le está mostrando. Cristo le habla de la regeneración, Cristo le habla del Espíritu. Cristo está llevándolo para que él vaya entendiendo que todo lo referente al nuevo nacimiento viene de parte de Dios, de parte del Espíritu. Eso es lo que nosotros podemos notar. Y vemos que hasta el versículo 14, vemos cómo el Señor Jesús ilustra o le ilustra a Nicodemo por medio de algo que pasó en el Antiguo Testamento, que Nicodemo debía haber conocido perfectamente. Esto lo podemos ver en Números capítulo 21, del versículo 5 hasta el 9. Cuando sucede aquel evento que el pueblo de Israel sigue con aquellos quejidos, porque era un pueblo muy quejumbroso, y seguía hablando en contra del Señor, de nuestro Dios. Y el Señor envía serpientes venenosas que infestaron el campamento de los judíos. Y esto para hacerle juicio o darle juicio a ese pueblo, debido a su constante queja. Este pueblo va a Moisés, le pide a Moisés que intervenga, Moisés lo hace, y el Señor, versículo 14, el Señor manda a Moisés que levante una serpiente de bronce, y todo aquel que sea picado por esa serpiente venenosa va y mira la serpiente de bronce y él será sanado. Vean lo que dice el 14, versículo 14, Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es lo que, en este caso, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Para hacer algo rápido, aquí una breve comparación de lo que más o menos, o de lo que nos deja ver la Escritura, es ver que en Números 21 y ver que Juan capítulo 3, la amenaza era la muerte. La amenaza era la muerte. Cuando nosotros vemos el contexto de la conversación de Jesús con Nicodemo, entendamos que Nicodemo es un fariseo, entendamos que Nicodemo es un hombre que había vivido en una vida religiosa, entendemos que Nicodemo, así como muchos de los fariseos, creían que ellos tenían el cielo por herencia, que ellos tenían el cielo como heredad. Y todo esto pululaba en la mente de cada uno de estos judíos. Ellos realmente tenían este concepto. Y Jesús echa por tierra la autosuficiencia de Nicodemo y lo deja ver que todo esto viene de Dios. Ahora, vemos que acá, cuando ocurre este hecho de la serpiente de bronce, vemos que es ese evento de aquel que fuera picado, aquel que fuera envenenado por esta serpiente, miraba a la serpiente, este era sanado. Podemos ver también un tipo de Cristo en este sentido, cuando vemos que nos dice el versículo 15, el versículo 14, dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de lo que Cristo iba a hacer. En ambos casos, la gracia de Dios es la que resalta en estos dos eventos. Este evento que Cristo estaba manifestándole a Nicodemo y ese evento de Números 21 que ya había sucedido y que Nicodemo tenía que tener conocimiento de esto. Vemos por medio de la Escritura que en ambos casos, esto está siendo llevado a aquellos que creen. Aquel que es levantado
Versículo 14, y aquello que fue levantado, que fue la serpiente. En este caso, hacer la salvedad de que no es la serpiente en sí, la serpiente de bronce, lo que salvó en aquel momento, lo que curó en aquel momento, sino fue el Dios que dio la orden de que eso se hiciera de esa manera. Hay que entender esto porque podemos caer después en algunas cosas que nos hacen daño o malinterpretamos. Vamos a entrar en materia. Teniendo esto ya en mente, vamos a tocar el primer punto de esta predicación. El primer punto es el ofrecimiento del amor de Dios en carne al mundo pecador. Ojo. Primer punto, el primer enunciado de esta predicación. El ofrecimiento del amor de Dios en carne al mundo pecador. Esto lo vamos a observar desde el pasaje de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Esto es lo que vamos a estudiar, por lo menos en este primer punto, el ofrecimiento del amor de Dios en carne al mundo pecador. Cuando se observa en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué podemos observar acá? Cuando vemos la palabra porque debemos entender que hay una relación en el versículo anterior. ¿Cuál es el versículo anterior? Vamos a leerlo. Para que todo aquel que en él cree, noten que la palabra creer comienza en todo el Evangelio de Juan a partir del versículo 15 de capítulo 3. Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La declaración de Jesucristo, diciéndole a Nicodemo que todo está resumido en él. Y ahora comienza el Señor Jesucristo a darle una explicación a Nicodemo más contundente de lo que es la obra de Dios con respecto a el amor que Dios ha mostrado a la humanidad. Vemos acá el versículo 16, vemos que nos va a hablar y nos habla del carácter de Dios, nos habla de la motivación que tuvo Dios, nos habla de la dádiva de Dios y nos habla del propósito de Dios. Eso en el versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios. Observemos y entendamos esto. Cuando se dice de tal manera amó Dios, no está diciendo de tal manera amó un hombre, de tal manera amó cualquier hombre, no. Está diciendo de tal manera amó Dios. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, cada vez que vayamos a las Escrituras. Ese es que Dios es el dador, Dios es el que da. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos el carácter de Dios. Vemos el carácter. El significado aquí es el grado infinito del amor de Dios. Estamos hablando de un Dios eterno. Estamos hablando de un Dios eterno. Estamos hablando de un Dios grande, un Dios perfecto, un Dios único. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá cuando vemos el carácter de Dios. Dios muestra, o Dios se muestra, o Dios muestra el amor de Él en acción. ¿Dónde lo vemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que Dios amó antes y ya no ama. Es que Dios sigue amando. Sigue amando. Es un amor en acción. Dios muestra ese amor en acción. Y ese amor no es un amor que nació cuando con esta creación. No, Dios es amor, Dios es eterno. Por lo tanto, el carácter de Dios es el que Él amó desde siempre porque Él es amor. Él es el amor verdadero, es el amor tierno, es el amor lleno de comprensión, es un amor lleno de majestad también. Eso es lo que debemos entender sobre el carácter de Dios. De tal manera amó Dios. Vean que de dónde viene el amor, el verdadero amor de Dios. Yo lo resumo de esta manera cuando hablo del carácter de Dios. El amor de Dios se manifiesta en su justicia, en su perfección y en su santidad. Cada una de estas cosas que son atributos de Dios no son separados del amor, porque Dios es amor. Hay que entender esto. Cuando vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y versículo 19, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿De dónde viene el amor? ¿De dónde viene el amor? ¿Quién acciona en amor? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. El amor viene de allá, viene del Señor. Mas Dios muestra su amor. Vemos acá en el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Observemos esto. Amó Dios al mundo. Vemos la motivación de Dios acá. ¿Qué motivó a Dios? Y es algo que aquí hay cierto tipo de controversia cuando se habla de esto. Porque algunos creen o dicen que Dios nos amó tanto o nos ama tanto porque realmente somos merecedores del amor de Dios. O sea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, habla del mundo como que es un ambiente lleno de bondad, un ambiente lleno de amor, un ambiente lleno de amor fraterno. Y resulta que no es así. La misma Escritura nos deja ver cada una de estas cosas. Dios de tal manera amó al mundo, y no estamos hablando de un mundo lleno de bondad, no estamos hablando de un mundo lleno de esa realidad de amor fraterno que algunos pueden pretender o creen que es así. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando del amor de Dios al mundo. ¿A qué mundo? Aquí se refiere específicamente al mundo malo y pecador. Estamos hablando aquí específicamente de una humanidad caída, una humanidad necesitada. Estamos hablando aquí de una humanidad sujeta a juicio, pero necesitada de salvación. Eso es lo que estamos hablando nosotros aquí. Esta humanidad que aún sigue siendo objeto del cuidado de Dios. Toda lengua, toda tribu, toda nación, todos, absolutamente todos, todavía disfrutan de la misericordia de Dios. Salmo 145 lo dice. Dios tiene misericordia de toda su creación. Debemos entender esto. Dios no amó porque había algo que amar. Dios amó porque Él determinó amar, porque no hay nada en el hombre, y menos en el hombre pecador, que atraiga el amor de Dios. Hay que entender esto. Todos, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios. En acción. El ministerio de la iniquidad está en acción. El pecado está en acción. Ahora, Dios ama porque es soberano. Él ama porque Él decide amar. Es lo que Dios es. Dios es amor. Y Dios decide. Él ama. Cuando vemos acá en Juan capítulo 3, versículo 16, vemos la dádiva de Dios. Vemos el regalo de Dios. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Miren lo que ha dado. Ha dado a su Hijo unigénito. Recordar que el contexto es que Nicodemo está presto y atento a lo que Cristo le está diciendo. Vamos un poco y pensemos cómo Nicodemo estaba digiriendo cada una de estas palabras que el Señor Jesucristo le estaba dando. ¿Qué impacto estaba teniendo todo esto en Nicodemo? Debe haber sido una enseñanza bastante dura por el concepto y por la concepción que tenemos de lo que eran los fariseos. Entendemos entonces que Dios da esa dádiva. ¿Quién es esa dádiva? ¿O qué dice la Escritura? Dice la Escritura que Él ha dado a su Hijo unigénito. En el original, el manuscrito original, dice que a su Hijo unigénito dio. Entra en juego acá el verbo dar. Ahora, ¿quién da? ¿Quién lo dio?
Dios. Porque de tal manera amó Dios. Dice la Escritura que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto. Eso es una realidad. Todo lo bueno viene del Señor. Hay que entender esto. Cuando vemos acá que dice que ha dado a su Hijo unigénito, debemos entender que es Dios. Y hago énfasis en esto. Es Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vean de dónde viene el amor. Vean de dónde viene el amor. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dio? Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién lo envió? Dios. 2 Corintios 5, 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios es el dador. Dios es el dador del amor. Dios es el dador Él es el que da la dádiva. Y la dádiva es su unigénito. Unigénito. El único en su clase. El único Hijo de Dios. Ahora vemos el propósito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Dios, la salvación. El don de Dios, la salvación está disponible. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El don de Dios, la salvación, está disponible. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿El propósito cuál es? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El propósito de Dios. Ahí vemos el propósito de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaría en el día postrero. Estos son detalles de lo que estamos nosotros tratando ahora mismo. Ese es el propósito de Dios. El propósito es que ninguno perezca, el propósito es que todos se salven, pero Nicodemo está escuchando de parte del Señor Jesucristo que todo esto va en Él. Todo esto se resume en un nombre, el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Dios está tomando, en este caso nuestro Señor Jesucristo, está tomando a Nicodemo y le está derrumbando todo argumento que Nicodemo pudiera haberle presentado al Señor como algo aceptable delante de Él. Y esto nos hace recordar al joven rico cuando llega el Señor y le dice, ¿qué haré para ser salvo? No debes hacer nada. No hacemos nada para salvarlo. Todo es de Dios. Dios dio su amor. Su amor es infinito. Si no entendemos esto, si nosotros no entendemos que el amor de Dios está abierto, es un amor de acción, un amor en acción, nosotros vamos a seguir viviendo nublados, creyendo en nosotros mismos y yendo camino al infierno. Hay que tener claro que todo lo bueno viene de Dios y el amor real y verdadero viene de Él. Entendamos este propósito. Ahora, cuando nosotros vemos Juan 3:16, Martín Lutero lo llamó la Biblia en miniatura. Y muchos conceptos hay de Juan 3:16. ¡Wow! Dicen que es el resumen de la Biblia. Solamente lee Juan 3:16 y ya tendrás la Biblia. Amén. Ahora, cuando vemos el propósito, ¿qué Dios nos está llamando
a nosotros actualmente. A ti que estás ahí. Tú a lo mejor no eres creyente, no eres cristiano, pero Dios ha permitido que estés ahí. ¿Cuál es la pregunta que puedes tú estarte haciendo ahora mismo? ¿Cómo se recibe la vida eterna? ¿Cómo se recibe la vida eterna? Ahora pudiéramos ir al contexto en el cual esto se estaba diciendo. A lo mejor también Nicodemo estaba preguntándose eso. ¿Cómo es esto? La misma escritura nos deja decir, nos dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es una declaración del apóstol Pablo, cuando envía la carta a Timoteo. Pero esta declaración yo siempre la tomo para mí. Cada vez que me ha tocado hablar de esto, yo digo, Pablo, yo voy delante tuyo. El primero soy yo. Y yo sé que más de uno de los que escucha y lee este texto dice, yo voy primero que Pablo. Yo le doy gloria a Dios por eso. Si tú que me estás viendo, me estás escuchando, te has dado cuenta de que tú eres un pecador, que no tienes a Cristo todavía, ve a Él. No lo dejes para otro momento, ve ahora mismo. Hazlo. Nosotros no somos dueños del mañana, no tenemos el conocimiento del mañana. Podemos tener planes, podemos tener muchas cosas listas para hacer, pero solo Dios tiene el poder, tiene el control, sabe cuándo es tu día de nacimiento y sabe cuál es tu día de finiquito en esta tierra. Ahora, entendiendo que eres un pecador, si ya has reconocido que eres un pecador, debes buscar un Salvador. Como lo acabo de leer en el texto, Jesús vino a salvar. Si tú no entiendes que eres un pecador, no vas a entender que necesitas a alguien que te salve. Hermano, amigos que están ahí, cuando leo todo esto, lo resumo en algo. Hay tanta maldad en el mundo que tiene que ser un amor superior e infinito para poder amarlo. Definitivamente. Este mundo malvado, pecador, definitivamente tiene que ser un Dios que ame, un Dios que nos ame. Versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está tu confirmación. Ahí está tu confirmación. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Jesucristo no vino a condenar a los hombres en su primera venida. ¿Ok? Hay que aclarar eso. En ese momento histórico donde Dios decidió que su Hijo viniera a estar entre los hombres, no vino a condenar, vino a salvar. Al igual que lo sigue haciendo ahora mismo. ¿Sabe que los judíos creían que cuando viniera el Mesías vendría a condenar a los paganos? Pero resulta que el profeta, que Amós, les habla de eso en Amós 5, versículo 18 al 20, y les hace esa corrección, esa pequeña corrección. Yo lo llamé la censura del profeta. Para esa concepción que tenía el pueblo con respecto al juicio que el Mesías iba a darle a las naciones paganas, porque ellos se sentían salvos, ellos se sentían seguros, pero realmente no es así. Y cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que el propósito redentor de Dios abarca a todos. No se limita solamente a los judíos. Estamos hablando de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Eso es lo que estamos hablando. Y voy a ir a Isaías 42, versículos 6 al 8. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es Isaías, hablándole a quién, al pueblo de Israel. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la
y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La oferta de salvación era de amplio alcance. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Hermanos, amigos, vemos aquí el objetivo principal de la primera venida de Jesús. ¿Cuál era? Salvar. Todavía su primera venida está vigente porque todavía Cristo salva. Cuando vemos esto, cuando vemos la Biblia, cuando nos tropezamos con cada hoja de la palabra de Dios, leemos y nos vamos dando cuenta que Jesús es el único digno de ser exaltado, de ser alabado. El único digno. Vemos que todo esto que vivió Cristo y todo esto que nosotros mismos ahora como cristianos estamos padeciendo, lo que realmente estamos padeciendo como cristianos, es sombra o es algo que va a pasar. No tengamos miedo ni temores cuando pasemos por aflicciones, porque es necesario que esto suceda. Es necesario que tengamos estas aflicciones, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hay que tenerlo muy claro. Ahora, si la primera venida del Señor fue salvar, la segunda venida será para traer condenación y juicio. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Estás tú preparado para eso? En el segundo encabezado, vamos a ver el desprecio del hombre pecador al amor de Dios. El desprecio del hombre pecador al amor de Dios. Versículos 18 y 19. Me encantan estos pasajes. Son pasajes muy duros, pero que realmente tenemos que ser confrontados con ellos. Versículos 18 al 19. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús hace una división acá. El que cree y el que no cree. El que cree y el que no cree. Cuando nosotros vemos a Nicodemo en esta conversación y ya luego Nicodemo ya ni habla, empieza a escuchar el discurso de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Nicodemo, aun cuando creía en Dios, estaba muy lejos en ese momento de Dios, porque su confianza estaba puesta en Él. Dice la Escritura, el que cree no es condenado. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que el que cree confía. El que cree se mantiene confiado. El que cree depende. Y cuando tú hablas de confiar, de creer, es total. Es absoluto. Es una total dependencia, absoluta dependencia de la gracia que Dios ha dado a los pecadores. Y esta gracia, es el mismo Cristo. Esta salvación, esta dádiva viene de Cristo, es Cristo mismo. Cuando vemos que el hombre cree de tal manera que entiende que él no tiene méritos, que él no tiene nada que presentarle a Dios, que él no tiene nada que ofrecerle a Dios por su salvación, él va a entender y se va a someter a que Cristo es el único digno de ser alabado, confiado. Es el único digno de donde podemos depositar nuestra confianza. Porque cuando evaluamos esto a la luz de la Biblia, la salvación no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. El no ser condenado es por los méritos de Jesús. Nunca habrá sentencia de condenación. La Biblia nos dice que somos sin culpa delante de los ojos de Dios. Lo dice Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús dijo, Juan capítulo 5 versículo 24. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Maravilloso. El que cree. El que cree. ¿En quién? En Cristo. El creer no es solo un conocimiento intelectual. El creer no es solo saber que Dios existe. El creer es una sumisión y una confianza plena en aquel que te ha dicho: yo soy tu Señor y tu Salvador. No hay más. No hay más. Es entender esto. Es creer. Ese creer es en lo más profundo de tu ser. Es la confianza plena, absoluta. Eso que reposa ahí dentro de ti. Este creer, lo he resumido así, es perder la vida y gozarte por lo que ganaste. Simple, pero muy profundo para nosotros vivirlo como creyentes. Ahora, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es una ofensa a Dios, una ofensa absoluta al Dios omnipotente, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios, que envió a su Hijo al mundo. Ahora, si Él envía a su Hijo al mundo y te pide que creas en Él y tú no crees, es una ofensa al Dios eterno. No hay que esperar la segunda venida ya para ser condenado. Ya ha sido condenado al no creer. El día del juicio solo se dará ese voto, se confirmará eso que ya tú has decidido, y es irte al infierno por no creer. Solo ese veredicto final será firmado y sellado. Algo que el mismo hombre decidió. Cuando vamos a Juan capítulo 5 versículo 40, dice la Escritura: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres ir. Ningún hombre quiere ir. Tú que estás ahí, amigo creyente, tú tampoco querías ir. Yo tampoco quería ir. Pero por la obra de Dios, por la misericordia de Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús. Es lo que nos dice la Escritura. El que rechaza por el hecho de su obstinada incredulidad ya ha sido condenado. No hay mucho que hacer. Sigue negando, sigue endureciendo tu servicio, sigue negando a Cristo. Cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando, y lo definimos así, o lo definí acá, es el objeto de la fe. ¿Pero qué fe? Fe en que yo puedo ir en un avión a otro país y voy a llegar bien. No, no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la fe que salva. Estamos hablando del unigénito Hijo de Dios. Juan 14:6 dice: Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, dice la Escritura. Estamos hablando de ese Cristo que se dijo a sí mismo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese, ¿de quién estamos hablando? El unigénito Hijo del Padre, el único, el incomparable, el maravilloso, el eterno, el sublime, el bendito Jesucristo. Ese es de quien estamos hablando. Es el unigénito, es la dádiva de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvados. Versículo 19. Y esta es la condenación. La condenación. Hermano, la condenación no es al final ya de los tiempos, cuando venga el juicio, aquel juicio donde todos compareceremos. No. Aquí dice la Escritura, y esta es la condenación. ¿Para quién? Para los que no creen. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y esta es la luz. La luz es Cristo. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El Señor dijo que Él era la luz. Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Dios mostró su amor enviando a su unigénito. Dios declaró la verdad absoluta. Dios
trajo la verdad absoluta, la hizo carne. La luz habitó entre los hombres. La luz caminó entre nosotros. Algunos aceptaron la luz, pero la mayoría prefirió las tinieblas. Amaron su oscuridad, amaron su pecado. Por no reconocer la luz. Ahora, por no, no por desconocer de la luz o el evangelio, porque ahora mismo muchas personas han escuchado del evangelio, ahora mismo hay muchos que están predicando el evangelio, bien sea por contienda, bien sea por lo que sea, pero están predicando el evangelio, como lo dice el apóstol Pablo. Muchos están haciendo esto. Ahora, muchas personas han escuchado el evangelio, saben de Jesús, saben que Él es Salvador, saben que Él es Rey, saben que Él es omnipotente, saben que Él es Dios, pero no van a Él. Ahora, ¿por qué no van? ¿Por qué no íbamos? ¿Sabe por qué? Porque vivíamos deleitándonos en nuestras obras pecaminosas. Era un deleite. Y ahora lo vamos a ver con más profundidad en este tercer encabezado. El contraste entre aquel que recibe el amor de Dios en carne y aquel que lo rechaza. Versículo 20 y 21. Dice el Señor: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que vive en pecado. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace lo malo? ¿Qué es lo malo? Pecar. ¿Qué es pecar? Transgresión de la ley de Dios. Toda norma que Dios ha puesto ahora mismo ha sido transgredida por cada uno de nosotros. No hay justo, no hay bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Eso es lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 3. Ahora todos somos malos. Vosotros sois malos, dijo el Señor Jesús. Saben dar cosas buenas, pero son malos. Nos habla la Escritura de todo esto. El malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sabe que sus obras van a ser expuestas delante de la luz. Es como cuando hablamos de una piedra preciosa colocada sobre un fieltro negro. Resalta en gran manera. Ahora hay muchos que quieren seguir envueltos en el fieltro y rechazan esa piedra preciosa. Rechazan a Jesús. Se deleitan en lo que hacen. El que vive en pecado se complace. No irá a la luz. No lo hará. Él no quiere ir. No quiere. No quiere que su pecado, él no quiere que esa vida que él lleva, que le agrada tanto, sea expuesta. No quiere. Es como los insectos. Los insectos aman la oscuridad. Ahí se esconden. Tal persona evitará a Cristo de todas las formas posibles. Todo lo que tenga que ver con el amor, con todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la dádiva de Dios, con el unigénito de Dios, será rechazado. Todo lo que tenga que ver con la verdad, todo aquel que le muestre el camino a Dios, que es Jesucristo, ese, el malo, lo rechazará. La verdad de Dios será chocante para él. Esto lo pudiéramos definir así. Ellos son habitantes del reino de las tinieblas. Ahora, ¿dónde tú vivías? Hermano cristiano, estás ahí. ¿Dónde tú estabas? Estabas en tinieblas al igual que yo. Vivías en oscuridad al igual que yo. Pero gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, a esa salvación que es en Cristo Jesús, nosotros podemos disfrutar ahora mismo de una posición envidiable delante de los hombres.
Porque recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y esto no es una fe vana y vacía. Es dádiva de Dios. Dice el Señor, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad. La perfecta unidad entre la luz y la verdad. ¿Quién es este? El mismo Jesucristo. Nos deja ver el carácter del creyente, el creyente ferviente creyente, aquel que no es perfecto, aquel que falla, pero aquel que se acerca a la luz para que sean sus obras expuestas delante de la luz. Y la luz es Jesucristo. Accede o acude a la luz sin temor. Sabe que no es perfecto, sabe que es un pecador, pero acude a esa luz. El propósito de Dios es el mismo propósito que nosotros debemos tener como creyentes, como discípulos del Señor, y es predicar el Evangelio para salvación. El amor infinito de Dios no puede seguir siendo rechazado por ti. Lo puedes hacer, pero no lo debes hacer. Dios ha mostrado su amor para contigo, dando lo más valioso por lo que menos valía, y éramos nosotros. No hay valor intrínseco delante de nosotros, no hay, no existe. El único valorado, el único que tiene un valor en sí mismo, es el mismísimo Dios, hecho carne, hecho hombre, y es Jesús. Es el amor verdadero, el amor infinito. Dios mostró su amor en que, aun siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.